Y vamos, si te parece, con el primer invitado. Vamos con el primer invitado, vamos con el compañero Plaini. Exacto, Omar Plaini está con nosotros, recordemos, senador, pero también el referente, el titular del sindicato de Canisitas. ¿Cómo le va, Plaini? Leo Moyano, Lourdes Sosa lo saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a ambos? Un saludo. Bien. Y a todos los oyentes también. Gracias por atendernos. Omar, estábamos hablando de los precios, ¿no? ¿Dónde está esa formación de precios que todavía parece que nadie termina de desentrañar? Todos dicen, acá no, yo no formo precios, el intermediario dice yo tampoco, los productores dicen que tampoco, los que exportan tampoco, y mientras tanto nuestro salario se ve depreciando. ¿Cómo estamos plantados hoy en este lema de que el salario le va a ganar a la inflación? Bueno, es una aspiración del gobierno. Me parece muy loable que el gobierno tenga esa aspiración. Luego hay que concretarlo en la realidad. Este es el desafío. La inflación es algo casi endémico ya en la Argentina, que nos golpea hace muchísimos años. Ustedes saben que los formadores de precio evidentemente son determinantes y hasta ahora no se ha podido con ellos. Pero bueno, yo mirando las cifras del INDEC en el día de ayer sobre el mercado de trabajo, las tasas de actividad, de empleo, de desocupación, los números siguen siendo los no deseados. Esto está claro. Hay una leve recuperación de la actividad económica y del empleo, pero uno, si lo pone en el contexto de la pandemia, la inflación, la renegociación de la deuda, los datos que se publican no son malos ahora, pero falta mucho para una recuperación plena. Ya que esos datos señalan que hay 12 millones de ocupados, un poco más de 8 millones y medio asalariados, casi 3 millones y medio que no son asalariados, y dentro de eso no llegan a 6 millones los que tienen un recibo de sueldo con aportes previsionales, y hay casi 3 millones con sueldo no registrado, más los no asalariados que son cuentapropistas. Bueno, ese es el contexto que estamos viviendo. Ahora, la pregunta sería, ¿no ha llegado la hora de salir de un estado articulador como plantea nuestro gobierno, y al cual somos parte, que obviamente, y hemos trabajado para esa gran coalición? Entonces digo, ¿no ha llegado la hora de salir de un estado articulador y pasar a un estado regulador del proceso socioeconómico? Esta es la pregunta. Sí, ahí cuando uno plantea esto, está planteando volver al modelo peronista de mediados del siglo pasado. Esta es la discusión de fondo, me parece a mí. Omar, cuando vos decís volver a un estado, digamos, que sea regulador, que interfiera, digamos, en estas definiciones, digo, nosotros tenemos que comprender, digo, claramente que venimos de una situación compleja, este tiempo de pandemia y los 4 años de macrismo, en donde los 4 años sistemáticamente la inflación le ganó el salario de los trabajadores, digo, ¿no? Y ahora hemos tenido este año y medio ya casi de pandemia, en donde también la paritaria se cierra, pero sabemos que la inflación viene casi ganándole ahí nomás al salario de los trabajadores, o por lo menos las paritarias de los trabajadores. Todos los gremios han firmado, la gran mayoría, vos lo firmaste en estos días, han firmado paritarias con cláusula de revisión, ¿no? Exacto. ¿Cómo es esto? Digo, ¿cómo lo vienen cerrando? ¿Cómo la vienen llevando adelante esa negociación? A ver, vos estás haciendo además de una pregunta, una descripción. En esa descripción yo te diría, ¿qué país recibió Perón en el 46? Argentina no producía absolutamente nada, solamente exportaba granos y ganado, y era un país profundamente desigual. ¿Y el peronismo en qué lo transformó? En un país industrial, colmó de derecho a todos los argentinos y terminamos produciendo uranio enriquecido, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pasado. País potencia. Lo mismo sucedió con Néstor Kirchner, recibió un país con 54% de pobreza y casi 24% de desocupación y endeudado. En el año 2015, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dejó el país desendeudado y con la mitad de pobreza que había asumido el kirchnerismo en el 2003 y con una desocupación que era el 6,9%. Bueno, de esto se trata. Entonces, obviamente que las organizaciones sindicales vamos a apelar o a la cláusula gatillo o a la reapertura de paritarias. Está claro eso, porque comenzamos el año hablando que iba a ser un 29% la inflación, y muy buena aspiración del gobierno. Después la realidad nos dijo otra cosa, y la propia vicepresidenta de la Nación le pone la vara a la discusión cuando en el Congreso de la Nación, conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados,
firman una paritaria en 4 tramos del 40%, y si uno hace el acumulado te vas casi a 46%. Bueno, es lógico eso, que la cláusula de revisión vos tenés que aplicarla. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, rendimos cuenta en la administración que llevamos y que nos delegan las trabajadoras y los trabajadores para administrar un sindicato. Esto es tan sencillo como eso. Acá claro. El problema es si avanzamos hacia recuperar un poder del Estado que regula, o no podemos. Este es el tema. Por supuesto que hay que modificar la correlación de fuerza, pero cuando nosotros hablamos del modelo de desarrollo peronista, ¿cuál era el modelo de desarrollo peronista? El de la generación del empleo genuino, formal, de calidad y en blanco. Y además de eso, lo debemos decir, hasta la derecha se nos apropió de algunos conceptos nuestros, por ejemplo, el de la competitividad, el de la eficiencia y el de las mejoras de la productividad, que eran conceptos nuestros, del peronismo. Entonces, lo que estoy planteando es, a ver, la aspiración del gobierno es la misma que tenemos todos y todas los que venimos del campo nacional y popular. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo, claro, en voluntad está bien. Claro, pero ¿quién tiene las herramientas y los instrumentos para aplicar lo que estamos planteando? O por lo menos lo que yo estoy planteando, de salir de ese estado articulador, que me parece muy bien, como una etapa primigenia, para pasar a un estado regulador. El gobierno. Bueno, ahora, también me van a decir ustedes, bueno, hay que modificar la correlación de fuerza. Y sí, ¿cómo se hace eso? Elevando la conciencia de la clase trabajadora actual, así como la elevó el peronismo cuando llegó a la vida política y social de los argentinos. De esto se trata. Entonces, la discusión es muy profunda y es de fondo. Obviamente que el gobierno aspira a esto. Sí. Estamos con Omar Plaini en línea. Ahora, ¿cómo sería ese cambio, no? Ese cambio de rol, de pasar a un estado articulador en donde hoy convoca, escucha, trata de acercar las partes. ¿Cómo sería el rol regulador en lo concreto, digo, Hay que tomar decisiones. Ningún navegante se puede quedar en la mitad del río. Entonces, cuando hablamos de la hidrovía, bueno, cuando hablamos de la administración del comercio exterior, de esto estoy hablando, cuando hablamos en su momento las juntas que tuvimos, cuando hablamos que por nuestro mar y nuestros ríos se van miles y miles de millones de dólares sin siquiera pesar en origen, sino que se pesa en destino lo que se va por allí. Bueno, estas cosas estamos hablando. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, por supuesto que no, pero hay que hacerlo. Cuando la vicepresidenta dice en diciembre, aquí en La Plata, en el Estadio Único, hoy bautizado Diego Armando Maradona, dice, hay que poner en línea salarios, jubilaciones, tarifa y el valor de los alimentos. Está diciendo esto que estoy planteando. Esto es lo que se está planteando. Bueno, hay que hacerlo. Ahora, ¿es difícil? Claro que es difícil. ¿Estamos en un contexto que recibimos a un país destruido por el neoliberalismo? Sí. Parecido a lo que recibió Perón en el 46 o parecido a lo que recibió Néstor Kirchner en el 2003. Es verdad. Y también estamos en un contexto de pandemia, ese enemigo silencioso e invisible, como bien lo llama el presidente de la Nación, que hoy afecta a los 5 continentes. Bueno, pero en estos contextos siempre navegó el peronismo. Mire, a nosotros nunca se nos fue fácil. Hasta hemos cumplido con una discusión de fondo del pago de una deuda que no contrajimos el pueblo argentino y que sin embargo pagamos. Y el único que ha cumplido con eso ha sido el peronismo cada vez que fue gobierno. Los neoliberales, al contrario, piden, nunca pagan. Entra por una puerta y sale por la otra. Ejemplo, lo que nos pasó en el gobierno del ingeniero Macri. Entonces, me parece que hay una discusión de fondo que nosotros no podemos dejar de abordarla. Ahora, claro que todos deseamos lo mismo. No podemos. A ver, el peronismo no nació para administrar pobreza. El peronismo no nació para resolver las consecuencias, sino las causas. Por eso industrializamos un país. Y de esto es lo que se trata. Y de la manera que se sale es esta. ¿Y cómo se sale? Apoyándose en la clase trabajadora. E insisto con un concepto que vengo planteando hace años. El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Y esto hay que entenderlo de esa manera. Y ahí se debe apoyar el gobierno nacional y popular. En esa clase trabajadora. Nosotros tenemos que revisar cosas, por ejemplo, la unidad dentro del movimiento sindical argentino. Tenemos que entender que la informalidad tiene que ser un proceso circunstancial, no coyuntural y de fondo y para siempre. Tenemos que entender que el hombre se dignifica solamente cuando trabaja. Bueno, estas cuestiones que son, hasta le diría, la centralidad del peronismo. Para eso tenemos 3 grandes principios y una serie de valores. Pero bueno, de esto se trata, y creo que, claro que todos estamos preocupados. Si vemos que la inflación interanual fue del 48,8% y que en lo que va del año llevamos el 21,5%, bueno,
en algún momento va a haber que ponerle cascabel al gato, como dice el paisano. Está muy bien, está muy bien. Compartimos claramente cada uno de tus conceptos, Omar. Estamos hablando con Omar Plaini, secretario general de Canillitas y también diputado del Frente de Todos. Frente a eso, la tarea legislativa de la clase trabajadora, del sindicalismo, viene llevando adelante una tarea importante, ¿no? Sabemos que, como decías vos, para ir planteando tenemos que ir proponiendo, tenemos una agenda legislativa por delante de la clase trabajadora y nos gustaría saber más o menos en qué estamos, qué está pensando la clase trabajadora en este tiempo para la agenda legislativa. Mira, en mi caso me toca cumplir el rol en esta etapa de senador bonaerense por la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia, que es mi lugar, y nosotros llevamos adelante mucha tarea legislativa. El caso nacional, y que después nosotros lo tomamos en la provincia, el caso de, son uno de los países pioneros en legislar el teletrabajo, por ejemplo, claro, entre otras tantas cosas que venimos haciendo. De hecho, Perón, cuando resignifica el sindicalismo argentino, dice: el sindicalismo debe ser un condominio con el poder. De esto se trata. Ahora, ¿alcanza con legislar? No, no alcanza con legislar. Por eso siempre soy uno de los que reclama y digo: ¿cuál es la participación de la clase trabajadora dentro de un gobierno nacional y popular? ¿Solamente un ámbito legislativo acotado? ¿Por qué nosotros no podemos estar, hombres y mujeres del campo sindical, en tareas ejecutivas? Si cuando uno tiene que hablar de hidrovías, tiene que ir a hablar con la fluvial marítima y portuaria. Cuando uno habla de transporte, habla con los camioneros. Cuando uno habla de la metalmecánica, habla con la SMAT y con la UOL y la UOM. Cuando uno habla de educación, seguramente va a hablar con UDOC, va a hablar con CETERA, va a hablar con... Entonces digo, me parece que allí hay una clave estratégica. Hoy nosotros no tenemos la suficiente representación legislativa que amerita que tengamos. Vuelvo a reiterar, y lo dije al comienzo del programa, tenemos que hacer una autocrítica también en el movimiento sindical, que hoy no tenemos un programa, que seguimos divididos, que no logramos esa unidad que tanto ansiamos, que tenemos que revisar un montón de cosas, pero está claro que el apoyo popular que le da un gobierno nacional y popular, valga la redundancia, es la clase trabajadora, es el hombre de abajo, es el más humilde. No esperemos de otros sectores. Por otra parte, clase hay una sola, desde mi mirada, la trabajadora, los demás son sectores. Pero de esto se trata. Entonces, nosotros necesitamos más representación legislativa, pero también representación ejecutiva. Si yo les pregunto a ustedes, y no por esto estoy hablando absolutamente en contra de nadie, quiero que quede claro, ni de ningún funcionario, porque los elige el presidente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el último ministro de Trabajo que estuvo en el movimiento sindical argentino? ¿Cuántos años hace que ustedes no ven un ministro de Trabajo que surja de las propias entrañas del movimiento sindical? Si nosotros tenemos capacidad para administrar salud, educación, formación profesional, turismo, recreación, administramos y gestionamos todos los días en representación de millones de hombres y mujeres que trabajan, ¿cuál es la dificultad para una tarea ejecutiva del movimiento sindical? Pregunto, me gustaría que me lo contestaran. Yo puedo devolver con otra pregunta. A mí me encantaría y sería maravilloso, es el sueño de todos los trabajadores. Ahora, ¿el movimiento obrero podría elegir un solo? ¿Estarían de acuerdo en un ministro? ¿Se podría poner de acuerdo el movimiento obrero actual en un ministro de trabajo que surja de los propios trabajadores? Esto lo decide, Argentina es un país presidencialista, eso lo elige el presidente de la nación, no lo eligen los trabajadores, y si cualquiera fuera de los nuestros seguramente que tendría el apoyo sindical, porque en lo que vos me planteás me estás diciendo muy subliminalmente, inteligentemente, mire, están divididos, sí, claro, tenemos varios problemas, uno es tener un programa, y el segundo es la metodología que se elige la representación sindical, que hace años, lamentablemente muchos años, que la eligen 15 no más gremios, que por representación de concejales, de congresales, por tener mayoría, terminan definiendo la conducción. Pero también el sector político está dividido en un montón de fragmentado. Y te diría algo, uno de los graves problemas que tiene nuestro país es que no tenemos los grandes partidos políticos donde se discutía la plataforma, los programas, las ideas. Hoy va cualquier persona, cualquier personaje, hombre y mujer, a la televisión y lo hacen candidato. O sea, el establishment que tiene el manejo, los que tienen el poder, lo hacen candidato. No importa si tiene partido, si tiene plataforma, si tiene programa. Entonces lo que digo es, no le caigamos al movimiento sindical. Por supuesto que nosotros tenemos que resolver, pero también no es menos cierto lo que te digo. Ahora, si vos me preguntás un sueño mío, yo te lo digo, no tengo problema.
¿Podemos tirar un nombre? No, yo te digo lo que yo sueño. Yo te digo lo que yo sueño. Yo sueño que algún día surjan de las entrañas del movimiento sindical un hombre o una mujer que pueda conducir los destinos de la nación argentina. Ese es mi sueño. El sueño máximo, claro. Bien. Por supuesto. Ahí está. Ahora, Omar, a ver, tiró varias líneas ahí por donde podríamos seguir profundizando. ¿Cómo no? Quiero volver de alguna manera al eje central, que nuestra pregunta hoy con todos los oyentes es: ¿quién define el precio de los alimentos hoy, no? ¿Quién define cuánto pagamos para poner alimentos en la mesa de los argentinos? No requiere mucha ciencia eso. Los formadores de precio. Los formadores de precio. ¿Y quiénes son? Los oligopolios que hay en los formadores de precio. Ustedes encuentran oligopolio en todos los alimentos, hay oligopolio. Bueno, eso hay que definirlo. Hay que ponerle lo que yo digo al cascabel al gato. Para eso ¿por qué no se pone hoy? Porque no hay un Estado regulador, hay un Estado articulador. Claro. Exacto. Esto es lo que creo, digo. Tal vez el gobierno me puede contestar, bueno, Plaín, hacemos lo que podemos. Y sí, claro, pero ¿cómo se modifica la correlación de fuerza? Es lo que estoy planteando. Organización de cuadro, nivel de conciencia, formación, más poder popular. Pasa por ahí desde mi pequeño aporte y mi mirada, lo que creo, pero bueno. Claro, no, pero es súper interesante. A ver, hablaba también de la necesidad de contar con mayor representatividad legislativa, ¿no? Digo, un año electoral, año 2021, donde ya la campaña gira en torno de, al final, este gobierno que vino a decir que le va a ganar a la inflación, deja más una inflación mayor, cercana a la que había dejado incluso el expresidente Macri, claro, olvidándonos que hay una crisis, una pandemia que es global y demás. Pero eso, ¿cómo puede influir en este contexto de campaña, en donde la división, como usted dice, es clave para que el gobierno no tenga mayor correlación de fuerza y no pueda avanzar en una profunda estructural? Hay una gran diferencia conceptual, permitime. Nuestro gobierno quiere que los salarios le ganen a la inflación. Sí. Y nuestro gobierno permite las paritarias libres y la discusión libre entre empresarios y trabajadores. El gobierno anterior no solamente no lo permitía, sino que en 4 años perdimos promedio el 20% de los trabajadores activos y casi el 25% los trabajadores pasivos. Hay una gran diferencia. Que después el gobierno no pueda es otra cuestión, pero que quiere. Por eso digo, algunas herramientas que hay que utilizar. De ahí parte mi convencimiento, obviamente, mi apoyo, mi compromiso, el que tuvimos antes, el que tenemos durante y el que seguiremos teniendo. Pero bueno, y si hay debate lo haremos adentro, como corresponde. Siempre digo, en el caso de los trabajadores, en el Parlamento Obrero, que es la CGT. En el caso de la política, lo haremos en la unidad básica, lo haremos en el ámbito legislativo, en el partido. Para eso tenemos el partido, que hay que fortalecerlo. Insisto, uno de los graves problemas que tenemos, que nosotros mismos, al fragmentarnos, terminamos haciendo que se degrade la política. Porque hoy vos ves en los programas, y hoy no se discuten ideas, se discuten personas, agravios, descalificaciones, calificaciones, y eso no aporta absolutamente nada, porque la mayoría de los jóvenes están en otra cosa. Yo escuchaba el otro día, fue el cumpleaños del mejor jugador que tenemos hoy del mundo, que es Lionel Messi. Después de Maradona seguramente el mejor es él. Bueno, y como era el cumpleaños, otro chico jugador de fútbol, el Kun Agüero, no sé qué hizo, streameaba, y tenía 100.000 personas participando. Sí. Nosotros hacemos un encuentro político y si llegamos a 200 hacemos una fiesta. Entonces, este es un problema. ¿Cómo le explicas esto a los jóvenes? Por eso digo, hay que retomar la organización de cuadro y el partido tiene que tener actividad. Pero bueno, aquí se siguen cometiendo equivocaciones. No quiero entrar en eso porque lo discuto en los ámbitos que corresponde. Y también la tarea informativa como ustedes, yo veo muchos compañeros que adhieren a nuestra idea y demás, que terminan en el golpe a golpe con los otros voceros del desánimo, de la negación. No, hay que discutir ideas, hay que decodificar la política. Y insisto también en algo que tiene que ver con mi actividad, que ya llevo 50 años en esto de vender diarios. Hoy, en las democracias modernas y en este mundo capitalista especulativo, cómo se difunde, cómo se informa y cómo se comunica es estratégico. Y lamentablemente nosotros ahí seguimos por detrás. Sigue fijando la agenda los monopolios y los oligopolios. Y esto para nosotros no es bueno, es muy malo. Totalmente.
Perdón, Omar, recién decías vos lo del programa de la clase trabajadora y al comenzar con Lourdes hablábamos justamente del plan quinquenal y cómo hacía falta tener una planificación y que el gobierno también tenga una planificación. Es imposible que nosotros vayamos teniendo, digamos, previsibilidad en nada, en esto, la mesa de los argentinos, salario de los trabajadores y las trabajadoras, si no tenemos un plan estratégico. Digo, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos de tener un plan quinquenal? Y quizá eso sea lo que estemos necesitando en este tiempo también, ¿no? Mira, si nosotros, insisto, no podemos administrar pobreza durante 4 años de gobierno porque no nos va a ir bien si esto sucede, lamentablemente. Estamos en pandemia y muchas cosas las podemos entender. Lo que no podemos es justificar. Vuelvo a reiterar, el peronismo nació para resolver las causas, no las consecuencias. Esto es fundamental. Nosotros no hemos sido asistencialistas, somos productivistas. Está claro, Perón que decía, yo construí un gran edificio y lo poco que quedaba afuera lo contenía Eva con la fundación. Hoy pareciera que es al revés. Entonces, esto hay que modificarlo, indudablemente y hay que planificar para la Argentina de los próximos 25 años. Nosotros tenemos que aprovechar esta pandemia porque toda crisis es una oportunidad, dicen, bueno, para ir hacia un modelo capitalista productivista, no especulativo y depredador como el que tenemos. Lo dice el Papa, quizás el único estadista que hoy tenga en este siglo la humanidad, porque además debemos reconocer que carecemos de liderazgo, como fueron en el siglo XX, que había tanto liderazgo, que hoy todo se ha mediocritizado, que hoy todo es espontaneísmo puro, que ya no surgen grandes líderes, que hay mucha chatura intelectual, esto también reconozcámoslo, hay mucha mediocridad. Uno cuando enciende el aparato, la caja boba, y ve algunas discusiones que son terribles, la verdad que son terribles, siento una vergüenza ajena impresionante, es inconmensurable la vergüenza ajena que uno siente cuando escucha a algunos colegas de ustedes las barbaridades que dicen, y después los que están enfermos del odio, obviamente, pero bueno, todo eso se contrarresta, insisto, con la capacitación, la formación de cuadros, la discusión política ideológica y sobre todo que nuestro partido vuelva a tener una plataforma y los partidos cumplan un rol. Si no, la juventud se entretiene en otras cosas, celebrando el cumpleaños de un artista, de una banda de rock o de un futbolista. Y eso me parece que no es bueno. Omar, tenemos que despedirlo, pero me quiero quedar no con un panorama pesimista, sino todo esto que se está escribiendo. Se puede, podemos, hay que hacerlo y hay chances. Lo hicimos, por eso arranqué, en un momento le dije, lo hicimos en el 46 cuando asumió Perón. Lo volvimos a realizar en el 2003 cuando asumió Néstor. Bueno, tenemos otra oportunidad de volver a hacerlo. Yo creo que sí que podemos, claro. Soy optimista, yo soy un optimista de la militancia y del compromiso. Por eso estoy convencido que lo vamos a poder hacer y les dije, cuando vi los datos del INDEC, hay una pequeña reactivación y una recuperación de la actividad. Bueno, hay que seguir profundizando eso, pero no hay que tenerle miedo al debate y a la discusión, obviamente, y elevar el nivel. Así como el peronismo fue el nivel más alto de conciencia que tuvo la clase trabajadora argentina, hay que elevar el nivel de nuestros cuadros, de nuestros funcionarios. ¿Para qué? Para dar la discusión, dar el debate, no entrar en el tome y daca que nos proponen ellos, que es el golpe bajo, que es la chatura, que es la descalificación, que es la chicana. No, discutamos ideas, discutamos estas cosas. Me parece que si nosotros discutimos qué es el peronismo, seguramente ahí vamos a encontrar una razón muy fuerte para modificar. Y me quedó también esa propuesta, ¿no? Ese anhelo que un día uno o una de los representantes de los trabajadores sea a la presidencia. Estaremos atentos. Ojalá que nos toque estar acá para transmitirlo, que sea nuestra época, lo pedimos. Mire, Lula